No sé si se me escucha. Se te escucha. Perfecto. Mi pregunta es, con el tema de la confianza, hay un politólogo, Bo Rothstein, que él tiene una hipótesis. Él separa a países con programas de bienestar amplios y universales, en los mismos países con bajos niveles de corrupción y alto grado de confianza social y altos niveles de felicidad y bienestar social. Y en contrapartida, países que, al contrario, ¿no?, con sistemas de bienestar restrictivos, mayores niveles de corrupción, bajos niveles de confianza social, bienestar y felicidad, e incluso baja calidad institucional. Aunque esto es muy amplio, escuchándote, mi pregunta era si lo podríamos vincular a espacios de participación ciudadana, ¿no?, con el tema de la confianza, que muchas veces la confianza también hay baja confianza por parte de la ciudadanía porque esas instituciones no cumplen las hipótesis de Bo Rothstein. Y si esto lo podríamos vincular a la confianza en los procesos de participación ciudadana. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. Se entendió perfecto. Kim, ¿te parece que responda Bernardino o recogemos las preguntas y luego...? Recogemos ahora al menos estas dos primeras. Vale. Virginia, si quieres, si estás por aquí, quieres formular tu comentario, incluso si hay alguien más también que pueda levantar la mano o decirlo en el chat. Sí, ¿qué tal? Virginia, Buenos hola. días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, hola Cecilia, ¿cómo estás? Hermoso verte y escucharte, muy interesante lo que planteabas. Y bueno, un poco mi duda tenía que ver con algo más concreto, pensando en espacios de participación para generar encuentro y de alguna manera, ya sea reparar o promover la generación de confianza, la construcción de confianza, sobre todo pensando en organizaciones de la sociedad civil, Estado, ciudadanía. Si podías darnos alguna guía, orientación sobre elementos, condiciones, materiales o inmateriales, espaciales, simbólicas, logísticas, no sé, se me vienen a la cabeza como muchas cosas, para tener en cuenta a la hora de generar un buen espacio de encuentro para promover esta confianza. Muy bien, muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta pendiente. Yo alargo un poquito, nada, muy rápidamente, esta de Virginia, con un tema que tú has apuntado, ¿no? Y es la incidencia de las nuevas tecnologías a la hora de crear estos espacios, utilizando el término que aportaba Virginia, ¿no? ¿Hasta qué punto la aparición de nuevas tecnologías, de entornos online, es una dificultad o es una ventaja o nos ayuda o nos perjudica a construir estas confianzas que necesitamos, ¿no? El cara a cara, que era una condición de las democracias antiguas, ¿no?, se pierde en las pantallas o tenemos mecanismos de hacerlo de otra forma, ¿no? Por lo tanto, la influencia de este contexto creo que también puede ser relevante dado la importancia de las plataformas de participación, de la utilización de los medios online. Muy bien, pues si quieres, a la espera de... Vale. Vale, arranco entonces. A ver, les agradezco mucho las 3 preguntas y en el chat les he puesto algunos links con más información. Esto es como, si quieres saber más, puedes, porque son muy pertinentes. Ambas, y yo también me las hice cuando empecé a trabajar estos temas y por eso los links son respuestas que encontré, o por lo menos parcialmente de momento, a estas cuestiones que ustedes mismos me plantean. Respecto a lo que me decía Bernardino, de la relación, yo soy una fan de Bo Rothstein y del Instituto de Gobernabilidad de Gotemburgo, donde él dirigió y trabaja, porque ha hecho estudios empíricos a gran escala, tanto cuantitativos, es decir, con estadística para dividir estos grupos de países, como bien planteaba Bernardino, pero también ha hecho estudios cualitativos. Y uno de los textos que más me gusta es el de Memorias Colectivas, que trabaja Bo Rothstein, que es más intangible, más parte de investigaciones más cualitativas y reflexivas. Y creo que es un autor muy bueno para referenciar y para leer, así que agradezco que lo traigas a colación. A ver,
aquí hay una cosa muy interesante, que es que él justamente plantea, lo que yo resumía, muy de pasada lo contaba, que son los drivers. ¿Qué es lo que hace que una ciudad, y él inicia un texto, además no me acuerdo cuál era, o el libro mismo, que hace que Palermo, la ciudad de Palermo se comporte de una manera y la ciudad de Estocolmo se comporte de otra, ¿no? ¿Qué hace que en una haya mucha confianza y los niveles de confianza sean del 60% en la calidad democrática, etcétera, etcétera, y en Palermo haya otros niveles de calidad democrática? Y es más, él dice, ¿cómo pasamos de Palermo a Estocolmo? ¿No? Y eso tiene que ver con varias cuestiones que bien señalabas también tú, Bernardino. Digamos, hablabas de corrupción, ¿no? Este es un gran tema, la corrupción. Y la corrupción se relaciona no solo por la corrupción en sí misma, que tiene efectos, y esto lo ha investigado muchísimo Transparencia Internacional, y hay un montón de estudios, incluso Bob Rothstein también, tiene efectos negativos económicos, sociales, de vidas, muchas veces. Los problemas de corrupción pueden acarrear vidas humanas, ¿no? Una carretera mal hecha o con herramientas, o casas o vivienda social, lo que sea. Cuando hay corrupción, hay en riesgo muchas cuestiones, ¿no? Pero principalmente, cuando hay corrupción, y esa corrupción no se pune, es decir, no se castiga, lo que se está transmitiendo es una señal por parte de los estados de impunidad, de que hay algunas cosas que valen para algunos y otras que no valen para algunos. Esto tiene que ver con la función del derecho en las sociedades también. Entonces, en sociedades donde el derecho solo se aplica para algunos y no para otros, las desigualdades sociales que puedan existir se cristalizan y se estabilizan. Y eso impide la formación de sentidos compartidos. ¿Por qué yo voy a sentir que soy parte, estoy en el mismo barco que el resto de los ciudadanos, cuando a mí me tratan de una manera el Estado y el derecho, y a otros los trata de otra manera? Y hay algunas cosas que valen para algunos y no para otros. Y esto se vincula con el eje de eficacia del Estado. ¿El Estado es eficaz siempre o a veces? Esto es una de las dimensiones claves que trabaja Bob Rothstein. Y la otra dimensión clave es la de las memorias colectivas que se forman. Y las memorias colectivas las vincula a los estados de bienestar, que bien lo planteabas tú en la pregunta cuando la planteabas recién. Entonces, los estados de bienestar, esto es un tema que a mí me interesa mucho, porque además es la asignatura que yo doy en la facultad, estados de bienestar, cómo el diseño de las políticas sociales y los compromisos que asume un Estado en un momento dado en términos de colectivizar los riesgos y de asumir colectivamente el riesgo individual, lo que me puede pasar a mí en términos de salud, de dependencia, lo que sea, genera una conciencia de interdependencia. Esto es, ¿qué nos debemos? El estado de bienestar define qué es lo que nos debemos unos a otros, hasta dónde estamos dispuestos a aceptar colectivamente o asumir colectivamente las eventualidades que cualquiera miembro de la comunidad pueda padecer, ¿no? Y que sabemos que va a padecer, porque todos necesitamos cuidados, alguna vez nos vamos a enfermar, etcétera, etcétera. Entonces, si asumimos colectivamente esas eventualidades o esos riesgos individuales, hay más probabilidad que los actores de esa sociedad, que los individuos que forman parte de esa sociedad, se sientan que son parte de algo común. Y esto es muy positivo para la formación de confianza. Por eso, Rothstein hace un paralelo entre modelos de estado de bienestar que son, por ejemplo, universalistas, es decir, que no te piden condicionalidades para darte acceso a un servicio social, no te dicen usted tiene que estar cotizando para poder acceder a la sanidad, sino que la sanidad es universal. Entonces simplemente tiene que residir de forma legal en este lugar o tiene que residir, eso también sería una discusión, lo de la residencia legal, sobre todo con las migraciones derivadas del cambio climático, por ejemplo, que es un gran tema ahora, ¿no? Entonces, esa exigencia que se hace de residencia legal, otro tema que podríamos discutir en otro entorno, pero quiero decir, si yo doy universalmente ciertas prestaciones sociales al colectivo, ese colectivo tiene la sensación de que es un colectivo. En cambio, si yo le digo a la gente, en vez de dar políticas públicas, universales, como él habla de institucionales, es decir, dar guarderías públicas, por ejemplo, para que los cuidados se faciliten, sobre todo en sociedades donde las mujeres siguen asumiendo gran parte de los cuidados infantiles. Si yo genero una gran oferta de guarderías públicas, yo no solo estoy facilitándole la vida a las mujeres que tienen niños, sino estoy generando una inserción laboral mucho más enriquecedora de esas mujeres, estoy generando más producto. Pero además estoy generando la sensación de que no es desigualitario el trato, de que esas mujeres que están porque normalmente son mujeres y no hombres los que asumen los primeros cuidados,
pueden formar parte de ese colectivo de forma igualitaria. Eso es un acceso público, universal, a una prestación, ¿no? En cambio, en aquellas sociedades donde yo digo, diseño un modelo de estado de bienestar que es mercantilista, es decir, que no está desmercantilizado, sino que está familiarizado o mercantilizado, es decir, usted tiene un problema, usted tiene un hijo y necesita ese niño hasta los 3, 4 años, 5, que entran en el cole primario, que es la reconocida, la obligatoria, a los 3 años, necesita cuidados, bueno, vea usted cómo lo hace. O se lo deja a los abuelos, si es que tiene gente que tiene abuelos, o a los primos, o contrata una niñera. Es decir, usted accede vía mercado o accede vía familia a la solución de esa eventualidad que usted tiene en este momento vital. Entonces, en ese tipo de diseños de estado de bienestar, lo que se le está diciendo a la gente sutilmente es, cada uno se hace responsable de su propio bienestar. Cada uno es responsable con sus ahorros, con su suerte, o con lo que le toque de hacer, a responder. Por tanto, los sentimientos compartidos que se generan son menores. Es decir, cada uno sálvese como pueda. Si usted tuvo suerte, qué suerte. Mire, tiene la familia y los abuelos están jubilados y le pueden cuidar los hijos, qué suerte. Y si no tiene esa suerte, y bueno, no se inserte laboralmente o no tenga hijos, ¿no? Hasta que usted se los pueda pagar o lo que sea, ¿sí? Entonces, esos sentimientos compartidos de asumimos colectivamente lo que supone, por ejemplo, la maternidad o la infancia, o no, o lo asumimos privadamente, eso condiciona mucho la formación de la confianza en términos agregados. Entonces, ahí el punto que me planteabas, Bernardino, creo que es clave. Y esto es importantísimo porque hoy por hoy en Europa, pero también en América Latina, se está hablando de un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, para reemplazar el contrato social que está en crisis desde hace unos años, para incorporar cuestiones como el cambio climático, la naturaleza, los derechos de la naturaleza, para incorporar un rol más clave de las mujeres en ese nuevo contrato social, porque el contrato social original las dejaba por fuera a esos sujetos, ¿no? Y había otros tipos de contratos donde las mujeres no participaban, ¿no? Y como el contrato sexual, dicen las feministas, es decir, se hacía cargo de ciertos roles de reproducción. Entonces se está hablando de un nuevo contrato social. Y en ese diseño del nuevo contrato social hay que repensar también el modelo de estado de bienestar que queremos. Y el estado de bienestar es importante no solo en términos prácticos, eficientistas y de resultados, porque necesitamos garantizarnos salud y educación, porque si no tenemos poblaciones educadas, nuestro sistema productivo se empobrece, es decir, el valor agregado o añadido que podemos tener, es decir, no podemos montar empresas farmacéuticas o de software, que son las que más valor añadido tienen a nivel internacional y más competitivas son, si no tenemos personal educado. Por tanto, tenemos que educar para poder ser competitivos, para poder ser productivistas, etcétera, etcétera. Pero no solo por eso, digamos, y acá viene la gracia de por qué la educación pública es importante. Porque la educación pública tiene otros valores, otros intangibles, que son los que estábamos refiriéndonos antes. La confianza es uno, el civismo es otro. Y en lo que hay que empezar a pensar es justamente lo que planteábamos antes de finalizar la primera parte de la intervención, es como hacedores de políticas públicas y como ciudadanos, tenemos que volver a pensar en ese nuevo pacto social que estamos reflexionando y que queremos ajustar, y en el nuevo diseño del estado de bienestar, ¿cómo queremos diseñar esas políticas públicas? ¿Queremos individualizar o universalizar? ¿Y qué efectos se derivan de un diseño o de otro diseño en términos de confianza y de civismo? Porque lo que no se vale es decir, yo voy a mercantilizar y familiarizar el modelo de bienestar, pero después voy a pedir confianza a la ciudadanía, que se sienta parte de una misma comunidad y pertenece. Bueno, no se puede. Usted sepa que si va por ese camino, es más improbable que se desarrollen vínculos de civismo, de sentimiento de pertenencia, que si va por el otro lado. Eso es más o menos lo que te diría respecto a eso, y te sugerí ahí en el chat un par de links sobre artículos que tengo publicados sobre ese tema, que me parece muy interesante. Es mucho más largo, podría extenderme sobre eso, pero quiero responderle también a Virginia y aquí las otras preguntas, pero podemos volver, si querés que volvamos sobre ese tema, Bernardino. A ver, Virginia, gracias por la intervención, me encanta verte acá, hacía mucho que no te veía, así que gracias por las preguntas que me haces, y lo que me planteas, evidentemente, es algo práctico, que a mí me preocupa un montón, tanto como a vos, digamos. Yo formo parte muchas veces de estos procesos participativos y veo que las lecturas académicas a veces están muy distanciadas, ¿no? Hay debates de abstractos, pero vale, ahora dígame usted cómo yo monto un proceso participativo que sea más eficiente, ¿no? Que consiga todo eso que usted está buscando. Bueno, ahí en ese sentido, no sé si se puede compartir o puedo compartir yo un link para hablar a la gente que está moderando. Sería el link
o pantalla, puedo compartir pantalla, ¿no es así? Vale, fenomenal. Voy a compartir pantalla, a ver, para poder compartir. A ver si puedo ahora. Vamos a mover esto y les voy a mostrar esto que le llamo los puntos calientes del diseño de la participación, como una serie de pautas que sería bueno tener en cuenta. Esto está mejor aquí. Este póster se los dejo, ya lo tienen la gente que coordina, pero me voy a centrar en la última parte de este póster, que es esta gráfica, para sintetizar esto que me estás pidiendo. Pautas prácticas. A ver, tengo que diseñar mañana un proceso participativo. ¿Cómo lo diseño? Bueno, lo primero que tengo para decirte es que no hay un diseño, una receta. No hay, no soy el druida mágico de Asterix que te voy a dar la pócima para que el diseño que genere sea el efectivo. No hay un diseño. Porque depende de muchas cosas un diseño de un proceso participativo. De para qué, volvemos a lo que Kim planteaba hace un momentito, de con quiénes, de a quiénes quiero involucrar, que cuántos recursos tengo, en qué escala estoy. O sea, hay que ajustar como muchas cosas dentro del diseño del proceso participativo. Primero tener claro con quién lo voy a hacer, a quiénes quiero invitar, qué es lo que quiero resolver, para poder diseñar un proceso. Dicho esto, si lo que vamos a hacer es un proceso participativo presencial, es decir, cara a cara, como planteaba Kim, yo te puedo decir 6 cosas que aprendí de estar participando en procesos participativos y que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar un proceso participativo. Después el ajuste lo das tú, o lo da el equipo o la persona. Bueno, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta cuando uno diseña un proceso participativo es que esté todo muy clarito. Reglas claras conservan la amistad. Es decir, cuando yo convoco un proceso participativo, la convocatoria tiene que estar muy claro para qué lo convoco y qué es lo que espero obtener. Cuántos recursos tengo, quién va a hacer cada cosa, cuánto tiempo va a durar. Y todo eso tiene que estar en un lenguaje claro, no jurídico. Esto le cuesta muchísimo a las administraciones públicas cuando hacen convocatorias, ¿sí? Hay que escapar al lenguaje jurídico impenetrable, que incluso a los juristas nos cuesta entender. El lenguaje claro también tiene que ver con el gobierno abierto y con democratizar y socializar y vincularnos a un público más extenso que el que normalmente interactúa con las administraciones públicas. Entonces, lo primero es que el planteamiento del diseño participativo se haga en lenguaje claro, que esté muy, muy, muy público y visible cuál es el proceso, y que sea sobre temas trascendentes. Si yo monto un proceso participativo y digo que voy a crear confianza, pero en realidad el objetivo del proceso participativo es definir el color que voy a pintar los bancos de una plaza, y la intrascendencia del asunto no conduce a una participación no solo masiva, sino a una participación sustancial. La gente no se lo va a creer. Si usted puede montarme 100 procesos participativos y decir que es el municipio o la región más participativa, pero en realidad si es intrascendente el asunto, no genera confianza ni nada. Entonces, tiene que ser temas que preocupan a la gente, además, porque no solo intrascendente por el asunto en sí, sino muchas veces las administraciones, las preocupaciones que tienen las administraciones, no son las preocupaciones que tienen las personas o los ciudadanos en un momento dado, ¿sí? Entonces se verifica mucho también cuando se analiza con los jóvenes, cuando se trabaja con jóvenes, ¿no? Lo que nos parece preocupante a las personas mayores, y esto tiene que ver, vuelvo al pacto social, esta crisis o fractura que hay intrageneracional. Lo que les preocupa a los mayores no necesariamente es lo que les preocupa a los más jóvenes. A los mayores les preocupa que las pensiones se vayan actualizando y sean garantizadas, y a los jóvenes les preocupa que el planeta está colapsando, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos mecanismos que, destinado a la participación a quien sea, atienda a las preocupaciones que tiene ese colectivo o ese grupo? Lo segundo es los destinatarios. Cuando uno genera un proceso participativo, tiene que eludir ciertos sesgos, es decir, que participen los mismos de siempre. Es muy fácil, porque uno ya conoce, entonces llama a 2 o 3 y les dice, bueno, vengan, pero eso tiende a reproducir los mismos sesgos. Entonces, normalmente hay gente que no participa en los procesos participativos. Y esto tiene que ver con el diseño también del proceso participativo. Si yo quiero que participen mujeres con hijos, no puedo diseñar un proceso participativo en un horario en el que la mujer tiene que cuidar a los niños. Si quiero que participe gente, no solo gente que está desempleada o gente que no necesita trabajar porque tiene garantizada la vida por renta, sino que quiero que participe en ese proceso participativo gente adulta que trabaja, y bueno, entonces no lo puedo diseñar a las 10 de la mañana, porque la gente está trabajando a esa hora.
¿sí? Esto tiene que ver con el diseño y con la coherencia y los sesgos. Si yo quiero que participe gente que no está escolarizado, que tiene un bajo nivel de escolarización, y bueno, tendré que pensar cómo genero yo el diseño para que esa gente entienda de qué va. Y tendré que hacer una difusión del proceso que se acompañe con los espacios que esa gente está habitando y tiene. Lo mismo para todos. Si yo quiero que participen minorías étnicas, bueno, quizás me tenga que plantear que la convocatoria del proceso y la dinamización del proceso tenga una persona que hable el idioma que hablan esas minorías, o que se entienda o que sea parte de esas minorías para que esas minorías se sientan atraídas y vengan a participar. Si no, ¿por qué van a venir a participar? Cuando lo pueden ver como extraño o ajeno o incluso amenazante al proceso. Lo tercero a tener en cuenta es el espacio. Los espacios donde se generan estos procesos participativos tienen que ser vistos como neutrales, es decir, esto es ni juego de local ni juego de visitante, ¿sí? En un lugar donde ninguno es ni local ni visitante. ¿Por qué? Porque entonces yo no siento que el otro esté ganando o que tenga ventaja, ¿sí? Entonces esto es interesante en los procesos porque muchas veces los ayuntamientos, por ejemplo, generan un proceso participativo en la oficina del ayuntamiento, en una repartición. Claro, la gente que viene, ya al momento de pegar un primer paso en esa institución, todas las normas informales y todas las pautas de conductas le caen a uno y sabe quién es el que manda ahí, ¿sí? Lo mismo cuando el proceso participativo se hace en la asociación barrial de la ONG. Claro, el funcionario que tiene que ir a la ONG ambientalista a discutir, y bueno, ya al momento en que pisa un paso ya sabe que lleva las de perder. Entonces, esta idea de que los espacios tienen que ser confortables y con interacciones flexibles, donde las pautas de interacción no estén de forma tan evidente, es muy importante también a la hora de montar un proceso. La idea es que nadie se sienta incómodo, tampoco nadie se sienta confortable, ¿sí? Que sea más o menos igualitario. La cuarta cuestión tiene que ver con el tiempo. La confianza se construye en cocción lenta, ¿sí? Es decir, yo no puedo pensar que genere un proceso participativo de una semana y en una semana voy a crear confianza, porque la gente no es estúpida, digamos, y no es, la confianza no es algo lineal. Yo no le digo, bueno, en una semana me porto súper bien y ya está, vos construís una expectativa positiva sobre mi comportamiento. No, si yo vengo de años de ser maltratada por tu institución o ignorada o invisibilizada, por más que vos me trates bien una semana y me prometas el cielo y lo que sea, yo no voy a generar confianza. ¿Por qué? Porque la confianza tiene un componente racional, emocional y social. Entonces, como tiene esos componentes, la confianza para generarse o para pasar de un estado de desconfianza o a confianza a uno de confianza, yo necesito tiempo. Necesito ver que esas tres dimensiones casan, ¿sí? Esto es muy importante, porque sobre todo hay mucha ansiedad muchas veces por parte de los gobiernos, decir, vamos a generar participación para generar confianza. Bueno, momento, hay que ver cuánto tiempo usted está pensando va a durar el proceso participativo. Claro, usted me puede decir, bueno, pero yo no puedo generar un proceso participativo de 2 años porque no tengo los recursos, no tengo el dinero. Bueno, eso es otro tema, pero que usted sepa que para generar confianza, sobre todo cuando hay intereses divergentes o tensiones, como planteaba Kim, y necesita tiempo para limar eso. Es decir, no puede hacer terapia de pareja en 10 minutos y solucionar los problemas de pareja, ¿no? Necesitan más tiempo si hay que visibilizar o resolver. Quinto, mediación. En los procesos participativos presenciales, siempre es importante que haya mediadores sociales y técnicos. Si se va a discutir una cuestión técnica, no solo tiene que haber información clara sobre aquello que se va a discutir, sino gente que pueda responder dudas y asesorarte en el momento para la comprensión. Si no hay mediadores técnicos, esto falla. Y también mediadores sociales. ¿Por qué? Porque en los procesos participativos, que viene mucha ciudadanía, la ciudadanía no siempre es igual. Es más, es diferente. Hay gente que sabe hablar muy bien, que se sabe expresar muy bien, hay gente que no sabe hablar o que le da vergüenza hablar, hay gente que tiene miedo de hablar. Entonces, si querés que todo fluya, necesitas a alguien con conocimientos de mediación social, llámale trabajador social, psicólogo, experto, lo que sea, que dinamice ese proceso. Y ojo, porque esto es lo que más se suele subestimar. Y esto yo lo veo así de veces. Gente con muy buena intención que monta procesos de participación, ayuntamientos, instituciones públicas, y cree que cualquier funcionario puede hacer de mediador social. No. Esto se necesita ciertos conocimientos antropológicos, psicológicos de trabajador social. No cualquiera puede oficiar de mediador social. ¿Por qué?
porque uno reproduce los sesgos que tiene, si no. Entonces le da a hablar más. Ido el micro de aquí, pero espero que me escuchen, porque se me han agotado la batería de los cascos. Se te oye, se te escucha bien. Sí, se te oye bien, ¿no? se te escucha bien, sí. Vale, fenomenal. Entonces, eso es fundamental también, ¿no? Que tengamos en cuenta que la mediación es clave para que fluya, sobre todo si hay conflicto y hay tensión. No se va a resolver espontáneamente la tensión, ni podemos permitir que ese espacio sirva para generar más tensión. Y por último, de los procesos participativos uno tiene que tener muy claro cuando lo monta, no solo el resultado al que aspira, sino cómo va a medir el éxito de ese proceso. Digamos, y medir el éxito significa no solo medir los resultados, es decir, los outputs, digamos, concretos y inmediatos del proceso, sino los impactos. Y esto es muy interesante por lo que hablábamos antes. Digamos, la confianza es un impacto social que hoy por hoy la Unión Europea dice hay que generar impacto social, ¿no? Y cuando uno dice impacto dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Con qué se come, no? Esto acá. Entonces, bueno, todos nos llenamos la boca diciendo la importancia de evaluar los impactos, pero de momento la mayoría de los procesos participativos se diseñan sin generar indicadores o pretensiones de medición de impacto. Esto significa que tengo que venir dentro de 6 meses o 1 año y ver los efectos, qué pasó con ese proceso que se montó. ¿Sí? No estoy hablando solamente de una metodología de estudio, no estoy hablando de hacer paneles de estudio para medir cómo fueron los... Y además porque es muy difícil a veces medir los impactos, pero hay que intentar hacerlo. Mira, yo siempre cuento el mismo cuento acá, pero porque para mí es muy visual y muy satisfactorio para entender esto. Uno de los programas que llevaba Media Lab Prado, en el momento en que yo estaba con Madrid Escucha, era otro que se llamaba Experimenta Distrito. Yo no participé en ese, pero lo conocí a las personas que lo llevaban. Y Experimenta Distrito era tratar de llevar la metodología del lab a los distritos. En vez de que la gente de distintos barrios de la ciudad viniera al centro donde estaba el Media Lab, llevar el Media Lab a los barrios. Bueno, y ahí las convocatorias se hacían de modo diferente, también para participar, problemas, soluciones del barrio y demás. Bueno. Uno de los efectos que tenía ese programa, por ejemplo, era que personas inmigrantes con hijos que hasta ahora se venían relacionando, inmigrantes latinoamericanos sobre todo, que no se relacionaban con nadie en el barrio, solo con sus colectividades, inmigrantes o los más parecidos, conocían a gente del barrio. Y esa gente a la que conocían normalmente eran mujeres mayores, señoras mayores, que no salían mucho de la casa, ¿no? Entonces, ese espacio, que era para una cosa concreta, que era para pensar soluciones a problemas de ese barrio, permitía una interacción que hasta ese momento no existía. Pero no solo eso, y eso es un impacto. Esa interacción entre personas que son inmigrantes y personas locales. Personas jóvenes con niños y personas mayores. Pero había otro impacto interesante. Una de las señoras decía, una de las señoras mayores que había participado en este proceso, decía, claro, es que yo a partir de ahora estoy tomando menos antidepresivos, porque salgo todos los días de mi casa, me he visto, interactúo y hablo con alguien. Soledad no deseada, que es un tema clave en las sociedades, en las grandes ciudades y en España y en muchas otras, sobre todo cuando hay el éxito del estado de bienestar, volvemos, es el envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, eso es un impacto también que tiene el programa. Esa señora tomando menos antidepresivos y sintiéndose mejor, eso también es un efecto. Pero también había chicos que venían de África, ¿no? Que venían de países africanos que no hablaban bien el español. Bueno, en estos procesos también practicaban el español. Volvemos a lo mismo. Estos son impactos de un proceso participativo que no tenía en ningún momento como objetivo eso. El objetivo era otro. Era en el barrio generar un huerto urbano o verificar de qué manera recuperar la cultura y la memoria de ese barrio para hacer barrio, ¿no? Pero esos impactos sí son claves. Y eso también deberíamos, no sé si medirlo, pero por lo menos dar cuenta de ello. Me estoy comiendo todo el tiempo. Bueno, esas serían las cuestiones que quería plantear. Voy a dejar de compartir. Que quería plantear respecto a lo que Virginia preguntaba. Y respecto a lo que preguntaba Kim al final sobre las tecnologías. Bueno, yo no soy ni tecnutópica, ni tecnopesimista, ni tecnooptimista. Yo creo que las tecnologías sirven para algunas cosas y no para otras. Si tú quieres hacer un proceso de participación extensiva en el que participe mucha cantidad de gente, y sobre todo jóvenes, y bueno, lo digital te puede servir. ¿Sí? Te puede servir porque vas a llegar a un público mucho más amplio, puedes diseñar un modelo participativo amigable y llegar a los jóvenes, para tomar decisiones, por ejemplo, sobre qué hacer o no hacer en un espacio público, o cómo enfocar una política, o las expectativas. Hoy por hoy es mucho más barato, además el diseño del proceso, y vas a llegar a más gente, entonces no está mal. Ahora, si lo que querés es diseñar un proceso de confianza de barrio, y bueno, un proceso digital no te sirve para hacer barrio.
digamos, para generar confianza, porque el cara a cara, cuando interactuamos cara a cara, ahora estamos a mitad de camino, porque ustedes me están viendo por la cámara, pero no estamos en el cara a cara. Hay muchas cosas que se perciben, que es lenguaje no gestual. Digamos, hay muchas, con las interacciones cara a cara, uno no solo está escuchando lo que la persona está diciendo con su voz, sino lo que la persona está viendo, los gestos que está haciendo, cómo se está comportando. Hay mucho más en las interacciones, que captamos de modo inconsciente en esas interacciones, y que es clave para la formación de confianza. Por tanto, yo creo que lo suyo es integrar los procesos de participación. No es uno a favor del otro, depende de lo que usted quiera, lo puede integrar. Entonces, las nuevas tecnologías también creo que tienen algo muy positivo en términos de confianza, y es que ponen en marcha procesos de inteligencia colectiva, pero además de agregación de preferencias que ratifica la confianza. Pongo un ejemplo para que se entienda. Cuando uno busca un hotel, hoy por hoy, la mayoría de las personas no llama a la agencia de turismo para buscar un hotel, se mete en Booking. ¿Y qué es lo primero que uno busca en Booking? La mayoría de las que están mejor rankeados, los mejores rankeados, y las reseñas que dejan las personas que visitaron ese hotel. Eso es una manera de generar confianza en ese hotel, y ese hotel se va a portar 100 veces mejor porque sabe que está expuesto a la votación de todas las personas que pasaron por ese hotel, ¿sí? Esto tiene que ver también con las tecnologías de blockchain que se exploraron para generar confianza. ¿De qué manera de confianza? La confianza se genera a partir de estos bloques, ¿no? Lo mismo con Airbnb. ¿Usted se imaginaba hace 20 años yendo a la casa de un desconocido en un país donde no habla su lengua? No, porque le daría miedo, digamos, salvo que ese país tenga una regulación muy exitosa, uno le daría miedo, sobre todo si somos mujeres. Ahora no tiene problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque esa plataforma que ha sumado las apreciaciones y las opiniones y está referida y preservada, porque si una de las personas de Airbnb viola la confianza del que contrató el servicio, enseguida es expulsada de esa comunidad, pero además penalizada. El propio Airbnb se va a encargar de meterlo en la cárcel porque si no se le anula su reputación. Entonces, también creo que los procesos digitales pueden contribuir a la generación de confianza, sobre todo en un escenario donde la confianza institucional está debilitada, la confianza en las instituciones, y la confianza personal a veces no se puede garantizar cuando uno sale de los espacios de interacción cotidiana. Entonces, yo creo que me quedaría con eso respecto a lo de las nuevas tecnologías, ni a favor ni en contra, sino preguntándose siempre el para qué, si quiero hacer un tipo de participación extensiva o intensiva, y un poco también integrándolos a los distintos modelos de participación. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. No sé si alguien quiere añadir algún comentario o alguna pregunta. Antes de que cerremos la sesión. Bueno, si nadie se anima, mira, a ver, tenemos aquí una... no, Virginia, que agradece la respuesta. Bueno, si no, si os parece, pues acabaremos en el tiempo. La verdad es que después de una introducción, ¿no? con conceptos, ¿no? como el de confianza, que son intangibles y que requieren una cierta abstracción, estos seis círculos, ¿no? que nos has explicado ahora en tu última intervención, la verdad es que es para colgarlo aquello en la pared al lado del despacho, porque es un enfoque muy aplicado y una guía muy intuitiva y muy clara a factores clave a tener en cuenta cuando emprendamos procesos de debate público, de participación ciudadana, ¿no? Y a mí me gustaría cerrar la sesión, aparte de agradeciendo, ¿no? a Cecilia sus aportaciones y a HasLab pues el espacio para que éstas se produzcan y a la Dirección General del Estado. 3 ideas con las que yo me he quedado, ¿no? Y no sé si alguien luego las quiere complementar como elementos muy centrales, pero al mismo tiempo también muy
muy importante es que los incorporemos, o que los incorporéis, dijéramos, aquellos que desde posiciones de responsabilidad institucional vais a promover procesos de participación ciudadana, ¿no? En primer lugar, el para qué es fundamental, y lo hemos olvidado demasiado, con demasiada frecuencia. Esto es una cosa que creo que deberíamos grabarnos antes de iniciar cualquier proyecto. Cecilia lo decía, dices que además si no sabes el para qué puedes generar falsas expectativas, ¿no? O simplemente utilizar una herramienta para cosas que quizá no sirve. Por tanto, el para qué, que parece una reflexión demasiado genérica, la hemos tendido a dar por descontado y no deberíamos hacerlo desde mi punto de vista. Y segundo, ya centrándome en estos elementos más prácticos, ¿no? Y en estos círculos que ahora nos comentaba, hay un recurso fundamental que necesitamos y que es muy escaso en nuestras organizaciones y que debería llevarnos a hacer un planteamiento a fondo de cómo, si de verdad queremos desarrollar proyectos de participación en planes y programas públicos, debemos dotar a nuestras instituciones de este recurso. Y no es otro que el tiempo. Yo creo que el tiempo es fundamental. La confianza, nos decía, necesita cocción lenta. El diálogo necesita tiempo. La escucha del otro, que es fundamental, necesita momentos de atención, ¿no? Seguramente un proceso participativo no es una cosa muy cara de financiar, ¿no? Si lo comparamos con muchas de las actividades que realizamos en las administraciones, como construir carreteras o preparar equipamientos sociales o de salud, ¿no? Pero nos reclama algo que no tenemos hoy en la administración y que deberíamos, o nos conjuramos como instituciones para recuperar tiempo, o si no disponemos de él, casi que me arriesgo a decir, mejor no meternos en procesos de este tipo, ¿no? Y luego hay otro aspecto, también desde el punto de vista muy práctico de la institución, y que también lo ha subrayado hace un momento Cecilia, es que necesitamos un determinado perfil de profesionales para que conduzca estos procesos, que no está disponible hoy en las organizaciones públicas, no disponemos de él en la administración. No es el experto en el tema que estamos discutiendo, sino que son expertos en mediación, en dinamización, en facilitación, ¿no? en generar confianzas entre los diferentes actores, que hemos visto que es un tema muy delicado. Y aquí sí que también necesitamos unos perfiles profesionales que hoy día son escasos. Ahí tenemos algunos ejemplos, a veces en entidades sociales, a veces en consultoras, a veces en la propia administración, pero que siguen siendo muy escasos, ¿no? Y que yo creo que necesitaríamos también trabajar para disponer de profesionales que puedan conducir este tipo de sesiones, ¿no? Al final volviendo al inicio de la presentación de Cecilia, son tres elementos intangibles, ¿no? Saber lo que estamos haciendo, el para qué, disponer de un intangible muy importante como es el tiempo, y tener también unas capacidades, ¿no? de mediación, de trabajar las relaciones, por lo tanto de incorporar aquí no solo el conocimiento experto y racional de lo que estamos discutiendo, sino la gestión de las emociones y la gestión de estos aspectos más intangibles, que creo que son tres retos para nuestras administraciones públicas si realmente queremos avanzar en esta dirección, ¿no? Y creo que la presentación de Cecilia ha sido muy clara en este sentido. No sé, Cecilia, si quieres añadir alguna cosa. Pues no, me quedo con estas cuestiones y sobre todo lo último, lo del perfil profesional, que nos lleva a reflexiones más amplias de cómo reformar la administración pública. Siempre pensamos en grandes procesos de reforma y nos olvidamos de cómo cambiar la cultura de las instituciones, no solo para desarrollar estas habilidades soft, digamos, sino también para valorizarlas, para ponerlas en valor. A veces no lo tenemos y quizás no importa que todos los que trabajan en la unidad tengan esa sensibilidad o esa formación, que vuelvo a lo mismo, sino en percibir que es necesaria
y que debo contar con un perfil de eso, aunque sea subcontratarlo externamente. Pero a mí me da mucha pena cuando veo procesos participativos muy bien predispuesta a la gente que lo está poniendo en marcha, con muchos recursos, con un montón de expectativas, y que fracasan porque faltó esto. Porque una persona pensó que lo podía hacer porque esto parece que es como más papachurruchada, ¿no? Es como, esto bueno, cualquiera lo puede hacer, lo de la mediación. Bueno, va a ser que no. Como cualquiera no puede ser psicólogo, como cualquiera, digamos, bueno, tú lo sabes también como profe, digamos, no es fácil, uno lo va aprendiendo a lo largo del tiempo a generar algunos procesos de mediación, pero uno no es experto en mediación. Y la experiencia en mediación no tiene que ver con un título que yo puedo pegar y colgar atrás en un cuadro, sino con gente que tiene estas habilidades o saberes que a veces ni siquiera son formales, no están en un título, no están objetivizados como capital cultural en términos de Bourdieu, sino simplemente que se saben y se conocen. Y a veces puede ser un actor social. Si yo quiero trabajar con el pueblo gitano, y bueno, quizás tenga que traer a alguien de la Asociación Gitana del barrio que medie en el proceso, ¿me explico? Que no necesariamente tiene que ser un conocimiento técnico específico. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una mañana muy interesante y muy bonita. No sé si Luis queréis cerrar la sesión, y por mi parte pues, despedirme y agradeceros mucho la sesión. Sí, Adelante, Luis. Sí, en la misma línea tomamos nota, es decir, siempre de estas conferencias y del conocimiento y de estas ideas que vamos co-creando. De verdad que la administración pública, en concreto esta del Estado, es decir, tomamos nota, y además nota muy motivada. ¿De acuerdo? Agradecer a Kim la coordinación y, como no, a Cecilia, es decir, además amena, si me lo permites, es decir, conferencia y planteamiento. Y esperemos que esto que queda ya no solamente grabado, sino que además queda anotado, pues se convierte en un material que sin duda nos va a ser útil para tenerlo en cuenta en esas confecciones de las guías. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias a todas y a todos, a los y las participantes por el interés, y seguro que además será visualizada por más personas que hoy no se han podido conectar. Así que muchas gracias desde la Dirección General de Gobernanza Pública. Muchas gracias.